quería contarles que a partir de 1958 se descubre el primer caso en animales. Obviamente fue en los monos y de ahí viene su nombre, desde ahí quedó bautizado a partir de 1958 como monkeypox. En la actualidad, viruela símica. Pero hasta ahí era una zoonosis, es decir, estaba comprobado el ciclo en animales, en primates. Pero ya en 1970 tenemos el reporte del primer caso en humanos y se identifica en África, chicos, en la República Democrática del Congo, con un niño de 9 años que desarrolla la enfermedad en zona rural, ¿no? Entonces es el primer registro de enfermedad que se tiene en humanos. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un salto biológico, ¿no? Pues como les digo, tiene su nombre bien fundamentado porque se identificó inicialmente y como la mayoría de enfermedades de zoonosis se hacen estudios científicos en los animales. Entonces, hasta 1970 que se descubre que estaba en un humano. Pero en 1980 el mundo celebraba la erradicación de la viruela, ¿no? De la viruela humana. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, todos celebraban, bueno, yo todavía no existía, el impacto de la erradicación de la viruela que era tan temida hasta los 80. Obviamente, como lo que bien respondió Jonah en una inquietud pasada, la gente se relaja, obviamente eran otros tiempos en que no había tecnología, la inmunidad descendió a nivel global de manera sustancial e importante, y ahora eso explicó la aparición de esta variante que es mucho menos letal que la viruela, pero que es familia directa. En 2003 aparece el primer brote en Estados Unidos, es decir, ya en 1970 se identificó en el ser humano, pero todo estaba circunscrito, englobado en África, ¿no? Ustedes quizás lean un poco de historia, o que han recorrido la historia de la medicina, o que tienen curiosidad por la historia global. Sabemos que históricamente los países, las ciudades, los pueblos que son más afectados son los que tienen pobreza extrema, ¿sí? ¿Por qué se les ocurre que lamentablemente donde hay pobreza extrema hay mayor enfermedad infectocontagiosa, comunitaria? Calidad de vida. Perfecto. Así es. ¿Algo más? Pues sí, por todas esas causas, lamentablemente, la vida golpea más a las poblaciones vulnerables. Pero entonces ya en el 2003 están en Estados Unidos, chicos. Entonces, obviamente, Estados Unidos buscó qué era lo que estaba causando los brotes en su país y lo justificó a través de la globalización, es decir, ya viajaba sobre todo en aviones, o la migración hizo que roedores, sobre todo de Ghana, justificaran la transmisión humana en el territorio estadounidense. 2018, chicos, ya en la actualidad, no solo estaba en Estados Unidos, sino también en Europa, Israel, Singapur, reportaban casos de mpox. Obviamente estoy haciendo un recorrido amigable para ustedes por el virus, para que lo conozcan. Entonces, ya en 2018, que son los tiempos modernos, se pudo demostrar que todos estos casos venían de África a través de la globalización, los viajes, los textiles, los comercios, es decir, ya los barcos, los roedores, porque poco a poco se fue descubriendo que no solamente era patognomónica, ¿saben que yo que era patognomónica? Cuando tiene un síntoma específico que puede ser para diagnóstico central. Claro, específico, único, ¿verdad? Sí. Que caracteriza y define a la enfermedad de infección. Muy bien. Entonces, a través de todo esto de la globalización, ya en 2018 se sabía que esta enfermedad producida por un virus era fácilmente propagable a través de los humanos. Pero en el 2022, chicos, no sé si lo recuerdan, si recuerdan noticias de mpox, lo pregunté un poco en aquel
¿no? Entonces, justamente en mayo, incluido Ecuador, fuera de África, Europa, América del Norte, incluido nuestro país, se comienzan a notificar casos masivos por transmisión humana sostenida. Es decir, el virus finalmente decidió salir de los animales, nunca más estuvo circunscrito, sino que ya pasaba de animales y ahora se podía transmitir de humano a humano. Como les dije, muchas cosas se decían al principio del virus, y ya lo vamos a recorrer, porque al inicio, cuando nos capacitábamos sobre este tema, se decía que por aceleraciones respiratorias también se podía pasar y que era altamente contagioso. Pero luego esto perdió relevancia. Si bien es cierto, las medidas de precaución de control de infecciones se sostienen que a la realización de los pacientes que se complicaran había que ponerse mascarilla, poco a poco se fue demostrando, y como se lo dije yo, en mi misma consulta, los únicos pacientes que recibí, los únicos casos que recibí, fueron de hombres sexo común, es decir, no digo homosexuales porque eso ya es obviamente de mi especialidad. Cuando uno entrevista, hace el interrogatorio a un paciente, ellos, el paciente o la persona, el individuo, ustedes sabrán mucho de eso también en el sentido de que tienen claros sus derechos. El paciente se define y uno como médico tiene que receptar cómo se define el paciente. Cómo se define el paciente, ¿sí? Entonces, por eso les digo que está evidenciado a partir de 2022 en el brote internacional masivo, simplemente que se evidenció en hombres sexo con hombres, no le digo homosexuales, porque simplemente lo que demuestra esto. ¿Cuál es el chiste? No, nada. Bueno. Se demostró que había transmisión sostenida y mayoritariamente por contacto sexual, es decir, contacto de fluidos. Bien, en el 2022, como fue el gran brote mundial, ya en las puertas de la modernidad, en las puertas de la tecnología, en las puertas de la globalización, se identificó que el clado 2B, es decir, este es, digamos, el linaje del virus. Son estudios moleculares, tipificación, que no les voy a profundizar ahora, solo para que sepan, porque tiene conocimiento y está bien como médicos que sepan, que durante todas estas técnicas se identificó que el linaje del virus, por así decirlo, el 2B, era el que estaba causando este brote masivo, este brote global, este brote mundial. Y lo clasificaron como el principal responsable de la transmisión humana sostenida. ¿A qué lo atribuyeron? Nosotros también lo pudimos hacer en Ecuador a través del INSPI, que ya les he hablado muchas veces del instituto, parte del Estado, del gobierno. Se descubrió que había una mutación gracias a la interacción con una enzima humana que es la ApoBC3. Entonces, era la combinación perfecta entre estas enzimas que permitían la rápida mutación del virus. Como se los dije en la clase pasada, que era lo que quería que les quede claro, es que la característica del virus es que ellos necesitan la célula humana para hacer daño. No pueden hacerlo por sí solos. Es decir, desplazan la función y la acción de la célula humana, se mete y ahí se replican, causan daño y pues obviamente hablamos de la gran multiplicación y la rápida multiplicación viral, salen los billones y pues se multiplica y se magnifica y se produce la enfermedad en el ser humano. Hasta en el 2023 seguimos teniendo casos de manera sostenida a través del mundo, pero cada vez se afianzaba mucho más la teoría de que esto era ocasionado por la proteína ApoBC3, que le permite mutar y le permite adaptarse al hospedador, es decir, al ser humano, porque ya comprobamos que nos olvidamos del mono y el brote era entre humanos. Este es un cuadro de la Organización Mundial de la Salud y de esta revista, en el que básicamente muestra la zoonosis, ¿no? Muestra que en el 2018, por ejemplo, en Israel estaba todavía el clado 1, que si bien es cierto produció una tasa de enfermedad severa, pero la tasa de mortalidad era alta del 10%,
pero no era lo que nos estaba molestando ahora. En el 2018 se muestra también el viaje a través de la globalización. Todo se justificó a través de los vuelos, de los viajes en barco, de las actividades comerciales en barco, que viajaban roedores, conejos, no solamente monos, ¿sí? Se descubrió que había en otros roedores. Y finalmente hablamos del brote del 2003, que al menos en Estados Unidos sí se lo atribuyó a los roedores, pero tenemos el del 2022, que ya vemos que está netamente, como ven, desaparece de la curva de transmisión el animal, como en otros episodios que le hice recorrer la línea del tiempo en la historia del Mpox, sino que nos quedamos en un grito de humano a humano. Entonces es ahí cuando ya todos nos asustamos, ¿no? Incluido el roedor. Y se activan las alertas, se activa el estudio del virus, y se activa la vigilancia epidemiológica, se activa la infectología, se activan las medidas de emergencia en los hospitales, siempre ante un brote. Este es un cuadrito que traté de poner, nada que tenga que ver con el tema ahora, solo porque es actualizado hasta el 2024, que fue cuando nos molestó, o cuando tuvimos reportados casos de Mpox, para decirles que actualmente aún seguimos activos, pero como ven, hemos sido desplazados, siempre hay algo nuevo, ¿no? Como los chicos, siempre hay algo nuevo. Ahora la tosferina, la fiebre amarilla, hasta hace poco la malaria, de hecho yo grabé un video de malaria y ya me despertó la tosferina, la fiebre amarilla, no sé, el video. Siempre estamos en constante con los microorganismos, con la enfermedad infecciosa, siempre estamos en constante alerta. Entonces, fue desplazado en 2024, pero también este gráfico de la Organización Mundial de la Salud se lo quise poner porque hasta cuando nos molestó realmente, como ven este cuadro de septiembre de 2024, nos decía básicamente en Europa, en África, qué tipos de linaje había, ¿no? Entonces, para que sepan cómo ante un brote mundial el mundo se activa, cómo es importante la ciencia, cómo es importante la investigación para poder determinar qué está afectando a los países y determinar por qué migran las enfermedades. Este es otro cuadro que les traje básicamente de África, que es donde apareció todo, hace muchos años atrás, un poquito hasta el 2024, que son los datos más actualizados de la Organización Mundial de la Salud, los casos activos, los casos que estaban controlados. Como ven, África se caracteriza por pobreza, ¿verdad? Entonces, muy poco el foco de control, como ven ahí. Por eso lo puse. Entonces, como les dije, chicos, esta enzima ApoB se determinó que era la causal de la mutación, de la alta variabilidad del virus, de su mutación y de la capacidad de adaptarse al ser humano. Y es lo que les dije la vez pasada, a diferencia de las bacterias. Si bien es cierto, en el 2030 se espera que la nueva pandemia sea de resistencias bacterianas, que no hay opciones antibióticas para los gérmenes, para vermes multiresistentes, lo que llama la atención en un virus, o lo que nos pone a correr en los virus, lo que nos desespera en el virus, es que muchas veces son solamente las medidas de soporte que se le da al paciente, sobre todo en el tercer mundo, confiando en lo que confía cada paciente, para que se salve, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Por la gran variabilidad que tienen los virus, son muy cambiantes. No digo que son como las mujeres, yo no sé, sí, pero son tan cambiantes que esta alta mutación hace que fácilmente se adapte, cambie y cause daño, ¿sí? Entonces, les quería hablar un poquito de este enzima, que es la causal de esta alta mutación. Entonces, como les dije, en el brote de 2022 ha sido claramente identificado que el linaje 2B es el responsable de la mayor parte de los casos. Pero, ¿qué es lo que pasó? No se esperaba que sea tan rápido la adaptación y la variabilidad en este virus ADN, porque este virus es un virus ADN.
Entonces, se determinó que esta enzima juega un papel fundamental en las mutaciones y hace que el virus esté en presión inmunológica constante, es decir, constantemente el ser humano, el pobre paciente, tiene que adaptarse a una nueva variación. Y muchas veces el virus le ganaba, porque en este brote de 2022 sí existieron casos mortales, a diferencia de los años anteriores, en que, como les dije, había una tasa baja de letalidad. Entonces, a lo largo de 2023 se siguió demostrando la secuenciación del virus y se seguía afianzando la teoría de que la ApoC3 era el que causaba las mutaciones. Ya en un estudio subsecuente, como les digo, que la ciencia se activa en todo lo que ha pasado, se vio que el clado 2P, que es este linaje, ya estaba en circulación de humano a humano desde el 2016. Pero obviamente todo esto lo descubrimos retrospectivamente cuando en el 2022 nos cayó el gran brote internacional, en el cual Ecuador también está incluido. Entonces, ¿por qué es importante, chicos, saber el recorrido del virus? La fisiopatología del virus, cómo se comporta, cómo es el ciclo de transmisión, sus síntomas que esperamos, para poder saber dónde controlamos. Entonces, este gran brote, a pesar de que la viruela, que es familia directa de viruela símica, fue oficialmente erradicada en 1980, demuestra al mundo, demuestra a la ciencia que la vigilancia global, es decir, la vigilancia epidemiológica es de suma importancia, ¿sí? De suma importancia para poder controlar los brotes, para poder controlar los focos, para poder sectorizarlos y evitar así no solo el virus, sino así evitar pandemias, ¿no? Entonces, esta proteína ApoC3 básicamente era lo que le permitía al virus, por la gran variabilidad, escapar constantemente de la respuesta inmunitaria y por eso esto se salió de control. La verdad, sobre todo en Ecuador, por las limitaciones que tenemos dentro de ese país de la TAP, sí esperábamos que tuviera un mayor impacto. Gracias a Dios no fue así, pero en lo personal sí tuve casos. Entonces, hablar un poquito de Ecuador, ¿no? ¿Cómo entra Ecuador en vigilia de la viruela del mono, también conocida como Mpox? Es porque en mayo de 2022 la Organización Mundial de la Salud declara el brote, ¿no? Así como fue lo de COVID, y lo declara como una emergencia de salud pública de interés internacional. No la declaró como pandemia, chicos, la declaró como brote, ¿sí? ¿Por qué? Porque se comprobó que no solo estuvo circunscrita, ya sabemos que ya no estaba en animales, ¿verdad? Ya sabemos que estaba en los humanos, pero se comprobó que salió de África hacia Europa, hacia América del Norte y América del Sur, básicamente. Por eso era una emergencia de salud pública de interés internacional y no una pandemia, ¿sí? Entonces hay conceptos y todos nos regimos por lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y fue el 14 de agosto de 2024 cuando nuevamente se genera una alerta, cuando estábamos atentos al clado 2B, que era el linaje que había, por el clado 1B. Entonces, ¿por qué? Porque ya se estaba monitorizando la República Democrática del Congo y varios países vecinos, con el riesgo de que se afecte las zonas aledañas y obviamente salga del territorio africano. Entonces, ¿qué es la viruela símica? De ahí partimos. ¿Qué es la viruela símica? Inicialmente es una zoonosis de un virus que pertenece al género Orthopoxvirus de la familia Poxviridae, ¿sí? Es decir, del mismo género que pertenece a la viruela, que oficialmente está erradicada ¿en qué año? 1980, muy bien. Entonces, este clado salió de África y se habla en la actualidad, que aunque no hemos tenido casos, es uno de los que más detalles hace.
¿Cuál es la situación en las Américas? Esto todo fue actualizado hasta el 2024, o sea, me refiero a la connotación del gran brote global. ¿Qué nos decía la situación en las Américas? ¿Qué se concluyó? Las Américas, que obviamente nos interesa a nosotros porque somos ecuatorianos, que la mayoría de casos notificados en la región, primero en los servicios de atención de salud, fueron personas relacionadas con el virus de inmunodeficiencia humana, es decir, con VIH. Pero, chicos, o el virus, no necesariamente en fase SIDA, ¿sí? Eso también llamaba la atención. Obviamente, ya hablar de VIH y SIDA en sí es tema de especialidad. Traté de mostrarles en la clase pasada el estilo que me parece más bonito de los virus, que es el VIH, para que entiendan toda la maquinaria de transmisión. Pero esto llamó mucho la atención de que por eso se determinó que tenía una alta tasa de letalidad. Claro, no lo vamos a comparar con el COVID, pero es algo que usualmente pasaba de manera desapercibido por muchísimos años, que tenga una tasa de letalidad del 1 al 10%, ya llamaba la atención, ¿no? No en vano, pero la Organización Mundial de la Salud la declaró como una emergencia. Entonces llamaba la atención eso, que no importara el estado inmunológico del paciente, ni la carga viral del paciente, ni el estado fibrilógico, se presentaban pacientes. De hecho, ya se los voy a mostrar, pero tú. Pero no exclusivamente, se determinó que la población vulnerable, se lo voy a repetir porque es importante que se queden con conceptos claros de las enfermedades que estamos viendo. Se determinó en su mayoría que era a través de relaciones sexuales por contacto de fluidos de hombre, sexo común. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? ¿Puede retrocederla, por favor? ¿Puedo retroceder? ¿Quiere? Sí, sí, mi amor. Gracias. Bueno, les traigo un poquito de epidemiología, de cómo más o menos se va haciendo la sumatoria en salud, en vigilancia epidemiológica. Del clado 1B que hablamos, que fue el que nuevamente nos llamó la atención, ya aún sabiendo el mundo, ¿no? Porque el mundo, la verdad, no lo interioriza hasta que no te toca a tu país, ¿no? Entonces, ya lo veíamos, y fuera de África lo veíamos en Alemania, en Canadá, en India, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Suecia, en Tailandia, como lo veíamos hasta noviembre de 2024. Entonces, como les dije, chicos, viruela símica pertenece a la familia Cortococcidae. Inicialmente la transmisión se produjo, porque lo dijimos ya, se encontró inicialmente en el mono, ¿verdad? Entonces se transmitió de animal a persona y ahora en la actualidad está comprobado que es de persona a persona y de entornos contaminados a personas, es decir, por fomites. ¿Alguien sabe lo que son fomites? Son objetos. Nombre. ¿Vale? Eso. Son Objetos. objetos. Y los cuales, por ejemplo, un vaso, una persona puede. Dinero. Ajá. ¿Pero cuál es el concepto? Son objetos puede ser un medio de contaminación. Palabra para el glosario, doctora Adriana. Igual la doctora Adriana es la encargada de ayer reclamó, no sé, el glosario. Bueno, entonces ya se ha demostrado que pasa de persona a persona, chicos. La transmisión, si bien es cierto, puede producirse a través de mordedura, incluso de ingesta de comida. Esto en la actualidad ha perdido vigencia. ¿Por qué? Porque estamos demostrando lo que nos llama la atención es la transmisión, que aunque no se ha determinado es la transmisión sexual. Eso lo expliqué la clase pasada. ¿No se acuerdan por qué dije que no se podía decir que era una enfermedad de transmisión sexual? Porque no era exclusivamente. Perfecto, me encanta. Gracias. ¿Quién dijo? ¿Quién habló? Greta. Exacto. Eso ha sido motivo de polémica hasta la actualidad, para algunos infectólogos, ¿sí? Pero finalmente la Organización Mundial de la Salud, todas las entidades de salud internacionales dijeron que como no es exclusiva de las relaciones sexuales,
no se puede determinar como una enfermedad de transmisión sexual. Dato importante para ustedes también, doctores, que son cosas que se les deben quedar en la línea del tiempo cuando yo los acompaño, porque estas enfermedades, bueno, eso de todo tiene que ser plástico, trágico, todo, pero van a haber pacientes antes de eso y tienen que acompañarles con ciertos planes. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? El virus, vamos a hablar de fluidos, ¿no? Porque si traje esto para que te quede un poco más claro el tema de la entrada de los virus y cómo se produce la enfermedad, porque es imposible que identifique el virus, ¿no? Entonces, salimos del tema de la alimentación, del tema de la casa, del tema de las mordeduras y nos vamos a quedar con el contacto de fluidos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el virus? El virus, a través de una relación sexual, no vamos a decir relación sexual, vamos a decir juego sexual, el fluido se mezcla del paciente infectado que tenga alguna lesión, porque las lesiones que ya voy a contar la dinámica de la fisiopatología en cuanto a síntomas de forma de presentación. Las lesiones en piel tenían, exacto, tiene un alto contenido de carga viral. Entonces, al contacto del fluido corporal con el otro fluido corporal, ingresa en el organismo. ¿Qué es lo que hace el virus? Porque el virus tiene, cierto, Adriana, perdón, me olvidé decir la verdad también en la parte. Necesito que en el glosario me dibujen también la estructura viral, son un video. Ya es parte del glosario. Sí, estructura viral, un video, de que está conformado. ¿Cómo está conformado? ¿Ya? Así como colorcito bien bonito. Me corté. Ok, listo. Entonces, una vez que esas dos personas tienen un contacto sexual, vamos a decirlo así, ¿ya? Para no generar confusión de que es una relación sexual. Un contacto sexual. El paciente que está infectado, ¿qué es lo que hace? Ingresa el virus al organismo, a la célula, obviamente en este caso de la piel, de las mucosas, de la pobre víctima, vamos a decir de la afectada, de la paciente, no sabemos si es víctima, perdón, ya estoy emitiendo mucho valor que no, nada que ver con la gente. Del paciente, del que va a ser nuestro paciente, ¿y qué es lo que hace? Entonces el virus que tiene la cápside, ¿verdad? Rápidamente, porque esa es la característica de los virus, chicos. Se mete en la célula del paciente, pierde su cápside y libera su material genético. En este caso, de este virus es ADN o ARN. Muy bien, gracias. Entonces libera el ADN dentro de la célula, fácilmente se mete en el citoplasma de la célula del huésped, es la palabra, nada de víctima, nada de cosas, del huésped, y se multiplica rápidamente. Es la característica de los virus y es la característica también de este. ¿Ya? Se multiplica rápidamente, infecta las células vecinas, se generan viriones y así comienza a luchar el sistema inmunológico y pues bueno, se desencadena toda la respuesta inflamatoria y todas las cosas que ya más adelante te voy a decir. Pero básicamente esa es la reaccionar de este virus. Como les dije, también está descrito, porque antes de que se compruebe que era por contacto sexual, podía ser por mordeduras, podía ser por arañazos de los roedores, de los conejos, también están escritos los silbatillos, que son una especie de como de venaditos, ¿verdad? Que se estaban escritos. Y también se ha demostrado que por la ingesta de carne, ustedes saben que países de África, India, tienen la característica de ser bastante curiosos con las carnes raras, por eso comenzó el tema del COVID. También está descrito en la literatura que puede ser por ingesta de carne contaminada. Pero para los fines pertinentes el día de hoy, yo que he visto casos, yo que he leído, porque el mundo nos mostró que el contacto humano con humano es el que tiene alta prevalencia en la transmisión del mpox. Así que por eso nos quedamos con ese concepto, por eso lo he explicado de esta manera, pero tienen que saber que hay otras vías de transmisión. Entonces aquí un cuadrito bastante bonito que encontré de la Sociedad Uruguaya de Infectología. ¿Qué les quiero decir? Una vez que el virus entra en el huésped y se saca, pierde su cápside y comienza a encontrar a unirse
material genético del huésped y rápidamente comienza a replicarse, este periodo de incubación es de 7 a 14 días por lo general. Pero les cuento que nosotros en la práctica clínica lo vimos al tercer a quinto día. ¿Ya? Pero por eso es importante que ustedes sepan el recorrido del virus y de que las cosas en medicina nunca son 2 más 2. Yo sé que me imagino que se lo han escuchado en alguna vez. ¿Ya? Pueden variar. Entonces, el periodo de incubación promedio es de 7 a 14 días, pero está descrito en la literatura inclusive hasta 21 días. Yo vi 5 casos de mpox, ninguno duró tanto. Siempre al quinto día como máximo aparecía. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? Primero, con los síntomas que aparecen en todos los virus, ¿no? Elevación de la temperatura, inflamación de ganglio linfático, pregunta de examen, ¿cuál es la diferencia entre la viruela que fue erradicada en 1980? Pregunta de examen para el grupo que le toque, ¿no? Eso también tiene que estar activo, chicos, porque si hay examen, yo le voy a pedir una semana antes la pregunta, ¿verdad? Eso sí me entendieron la vez pasada. Pues sí, sí. De la viruela de 1980. Sí, ¿cuál es la diferencia en cuanto a los síntomas prodrómicos de la viruela con la viruela símica? Es esto. La viruela no te producía linfadenopatías, la viruela símica sí. ¿Ya? Esa es la diferencia, ya te doy la respuesta, pero tiene que ser buscar la forma que también se incluya en la pregunta de examen. ¿Qué pasó, Rodrigo? Dime bien, por favor. Claro, sí, a ver, ¿cuál es la diferencia en cuanto a síntomas prodrómicos? ¿Voy muy rápido en todo o muy rápido en eso? A ver, ¿cuál es la diferencia en cuanto a síntomas prodrómicos de viruela con viruela símica? Y la respuesta es que en la viruela símica hay linfadenopatías, mientras que en la viruela no es característico para nada. ¿Entendieron? Por eso Hay que buscar. Otra vez. La respuesta es que en la viruela símica hay adenopatías, adenomegalias, y en la viruela no. Obviamente no va a ser exactamente así la pregunta, pero ya espero su ingenio, su inteligencia, su tecnología para poner en medio de una pregunta. Ahora sí fui despacio. No, pero es que es indirecto, yo soy indirecta. ¿Ya? ¿Puedes levantar la voz aquí? ¿Qué onda? ¿Vos muy rápido en todo o estoy bien? ¿Cuál es la diferencia? Hay adenopatías y en la viruela no. ¿Qué me tratan así? Dígame. Nombre. A ver, ¿qué pasa? Las preguntas de examen son grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Cada grupo, 5 preguntas. ¿Ya? ¿Cuáles son las preguntas de examen? Según los temas que vamos revisando en clase. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Enfermedades, fisiopatología de enfermedades bacterianas y fisiopatología de enfermedades virales. Hemos visto solamente 2 temas. Si acaso nos llegara a coger el examen que no va a pasar, mirar ahorita, digamos, ¿ya? Entonces yo les pido que multipliquen las preguntas para no perjudicarnos y que todo sea del banco de preguntas, ¿ok? Ya por eso se lo dije en la primera clase, ustedes ya van sabiendo, primer grupo, la primera clase, segundo grupo, el segundo tema. Este es el segundo tema. Este es el segundo tema. Entonces, el grupo del grupo 2. Así es. También es una pregunta, claro. ¿Todo claro? Seguimos entonces, chicos, ¿quién está conmigo? Silencio, chicos. Igual como dijo la doctora, yo obviamente
he dicho qué preguntas son de examen, así que esas tienen que ir incluidas, como ustedes quieran, unir con líneas, completar, pero incluir esos temas ahí. ¿Estamos bien por allá? ¿Sí? Sí. Entonces, chicos, hablamos de los síntomas prodrómicos que se producen en todas las enfermedades virales. Dijimos que hay alza térmica, inflamación de ganglios, adenopatías, adenomegalias, sinónimos, dolores musculares que van desde lumbalgia, cefalea, odinofagia, síntomas respiratorios. Por eso, inicialmente, cuando todavía estábamos estudiando el linaje de virus, se creía y nos activamos también expresados resultados como COVID con las medidas respiratorias, ¿ya? Pero finalmente, como les expliqué hace un momento, los estudios epidemiológicos nos permitieron descubrir, orientarnos, decantarnos a que la transmisión era más por contacto íntimo, ¿sí? Obviamente, como es por contacto íntimo, mayoritariamente en los casos, se presentó mucho esto, no encontré la foto para traérselas, pero yo tuve un caso de ellos, donde había dolor anal con sangrado o sin sangrado, ¿sí? Había proctitis. Tuve una muy llamativa que casi termina en hacer colostomía, ¿sí? Pero bueno, se resolvió y no terminó en esto. Entonces, básicamente les voy a explicar cómo está explicado, cómo está descrito en la literatura. Este es un cuadro de la Sociedad de Infectología Uruguaya que me gusta mucho porque es bastante gráfico, pero primero se presentaba como un exantema o un enantema. ¿Alguien sabe lo que es un enantema? Los años. Se me fue Adriana. Enantema. ¿Hasta escrito? Ya. Entonces, Enantema y exantema. Están las dos. Pero ese es el concepto. Enantema. Aquí está otro. Enantema. ¿Perdón? No, los árabes. No es eso. Bueno. ¿Perdón? Enantema es eritema o lesiones de las mucosas. Pero te explico. Bueno, clásicamente, chicos, el ciclo de transmisión de la enfermedad ya se los expliqué y ahora vamos a hacer el recorrido por cómo aparecen los signos y los síntomas. Estamos en clase, chicos, ¿sí? Ya. Clásicamente la literatura lo describe como que a partir de que se cumple el periodo de incubación, que como les dije es de 7 a 14 días hasta 21 días, pero en la práctica yo lo vi clásicamente al 5º día, se aparece una serie de erupciones, un eritema generalizado, y la literatura lo describía como lesiones también únicas que aparecen durante los síntomas prodrómicos, es decir, del 1 al 4º día. ¿Dónde debutaban estas lesiones que aparecían? Debutaban en las zonas de contacto íntimo, lo vamos a definir así para que no haya confusión con el tema sexual. Es decir, en la zona genital, en la zona perianal, inclusive en la zona obviamente oral. ¿Cómo lo describe la literatura? Clásicamente hablaba de un exantema maculopapular, es decir, una mácula, una lesión aplanada, y la pápula, que es una lesión elevada. En la línea del tiempo era clásicamente así, de hecho así se estudian las lesiones en piel. Una lesión aplanada, luego se eleva, luego se hace una pústula, es decir, que tiene pus, y finalmente la costra, ¿verdad? Pero en la práctica no fue así. Por eso es importante siempre cuando uno está aprendiendo algo, leer y sumarlo a la experiencia, porque medicina no es nada lineal. La literatura lo decía así, que es una progresión tal cual
que incluía palmas y plantas de los pies. Las lesiones iban evolucionando poco a poco en esta sincronía que les acabo de mencionar, y también aparecían lesiones en todas las mucosas, incluida la lengua, incluida la mucosa ocular, la córnea, y lo que les dije en las zonas de contacto, como una proctitis o aparecer como una uretritis. ¿Cómo hablamos de personas o de personas en riesgo, personas expuestas? Primero se decía que era un contacto con un caso confirmado o sospechoso de viruela símica. Se presentaba la alerta o se activaba la alerta en contacto de personas que tengan algún exantema o alguna lesión a nivel genital y anal. Es decir, que en la actualidad que hemos salido un poco de este miedo, ya no nos activamos como nos activábamos hasta 2024, porque en 2024, en emergencia del Hospital Público de Trabajo, toda lesión anal o toda lesión o todo exantema enseguida entraba un cubículo de aislamiento, ¿sí? Porque como estábamos frente a un brote y frente a un brote que rápidamente había lesiones que no eran clásicas, como estaba en la literatura, se aislaba. En la actualidad ya no lo hacemos así. Obviamente seguimos con el tema de la vigilancia, con el caso sospechoso, pero ya no era una regla que había un caso sospechoso, se lo aislaba. Cuando llegaba un paciente también, cuando llega un paciente de emergencia que nos ha descrito que tiene, que no es, por ejemplo, que es HIV no reactivo, pero nos confiesa que ha tenido asistencia a eventos sexuales masivos o participado en orgías, juegos sexuales múltiples, también entraba inmediatamente ante una lesión, ante un exantema siquiera, o ante un proceso febril, entraba en aislamiento. También estaba descrito durante este brote que hubo que se aislaba para estudio inicial, para valoración inicial médica, todo paciente que tenga antecedentes de viajes en las últimas 3 semanas consideradas como zonas endémicas. ¿Cuál podría ser la zona endémica? ¿Que venga de qué país? Perfecto. O que tenga circulación comunitaria comprobada en aquel tiempo de viruela símica. ¿Por qué 3 semanas, chicos? Porque les dije que si bien es cierto el periodo de incubación era de cuándo a cuándo, De 17 a 14 días, se extiende, se extiende la alerta hasta los 21 días. Entonces, todo paciente que tenía antecedentes de 3 semanas de viaje entraba a aislamiento. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial al examen físico inicial que nos llamaba mucho la atención? El principal era otra enfermedad de transmisión sexual, porque esta es por contacto sexual, no es sexual, una enfermedad de transmisión sexual que es el molusco contagioso. ¿Alguien lo ha escuchado? Ya, el molusco contagioso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque clásicamente se describía en la literatura que en viruela símica pasaba de mácula, pápula, pústula y costra. Pero el molusco contagioso, antes de pasar a costra, la viruela símica también se hacía una lesión como umbilicada, es decir, se deprimía en el centro para luego hacerse costrosa. Entonces, cuando los pacientes llegaban en esta fase y tenían antecedentes de contacto sexual, entraba rápidamente en el diagnóstico diferencial. Así que es el principal diagnóstico diferencial, molusco contagioso. Esto les trae un cuadrito básicamente de cómo se estratificaban los pacientes según la condición, ¿no? O sea, los niveles de alerta que estaban